Buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien de salud, vuestras familias y también vuestros compañeros en las empresas en las que trabajáis. Bueno, voy a intentar dar unas pistas de cómo enfocamos desde JIC la vuelta a la recuperación y a la vuelta a la actividad, porque al igual que hemos vivido la etapa anterior, creo que es importante que nos anticipemos a la nueva realidad. Es verdad que dirigir nunca ha sido fácil, pero cuando lo que se nos está pidiendo es que lideremos este cambio, eso dificulta todavía más y genera un reto aún mayor para los gestores de industrias como los que hoy estáis escuchándome. Pero es cierto que lo que esperan de nosotros es que nos anticipemos a esa nueva realidad y que, si bien hemos sido capaces de generar soluciones para la fase de llegada de la crisis y la resistencia, la resiliencia que hemos demostrado en la etapa del confinamiento, ahora nos toca una nueva fase que es la vuelta a la actividad, cómo adaptamos nuestra realidad como compañías a las nuevas circunstancias que vamos a vivir durante todo el proceso de recuperación y cómo somos capaces de que sea lo más corto y lo más rápido posible y cómo hacemos cambiar nuestros modelos de negocio para adaptarnos a la nueva realidad ya en el año 21 y en el año 22. Estos son los retos que tenemos que generar y para eso me centro primero en el volver a la actividad como gran reto. Como podéis ver en la diapositiva que comparto con vosotros, que ha generado Deloitte con el flujo macroeconómico de los sectores en los que casi la mayoría de nosotros trabajamos, la alimentación, el retail, la restauración, el turismo, hemos vivido una época de aislamiento y de restricciones que ha generado un incremento del consumo de alimentación en el hogar, pero ha generado una depresión profunda en el resto de los sectores. Incluso en el consumo en el hogar, en alimentación, se ha producido más venta, pero una venta con menores márgenes, incluso a pérdida por los costes que ha generado en el proceso de venta. Iniciamos ahora la vuelta a la actividad y una curva de estabilización que lo importante es que sea lo más rápida posible en esa fase de recuperación para alcanzar la normalidad cuanto antes mejor. No hay que olvidar, y lo podemos ver en el siguiente gráfico de McKinsey, que tenemos dos curvas antagónicas. Todo el tiempo que hemos dedicado a aplanar la curva para contener el virus, aumentar la capacidad de tratamiento y testeo y desarrollar tratamientos médicos y vacunas, nos ha generado que la curva contracíclica de la economía pues sea más profunda. Ahora toca aplanar la curva de la economía y entre todos tenemos que lograr que el impacto sea el menor posible y lo más corto posible en el tiempo, y para eso hay que apoyar a las personas y a los negocios. Hay que prepararnos para una vuelta lo más segura al trabajo cuando el virus remita, partiendo de la base que no sabemos cómo va a remitir y cuándo va a hacerlo. Y sobre todo hay que prepararse para acelerar la recuperación económica y recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la crisis. Esa estrategia, principalmente, lo que tenemos que lograr es centrarnos en la vuelta a la actividad, hacerlo con el mínimo riesgo sanitario para todos los implicados y retomar la actividad normal lo antes posible. Es un ejercicio técnico a corto plazo con un objetivo común que es aplanar la curva de la recuperación lo antes posible. Para eso, lo crítico es que todos los stakeholders críticos de nuestro modelo de negocio estén informados de la manera más clara y directa posible de las medidas que estamos tomando para que esto sea así. Hay que llegar al cliente, hay que llegar al consumidor, hay que llegar al empleado, hay que llegar al proveedor, hay que llegar a los financiadores con un plan claro de cómo estamos haciendo la vuelta a la actividad. Los consumidores y clientes tienen que saber que ya estamos activos al 100%, qué medidas sanitarias hemos tomado, los empleados lo mismo, los proveedores exactamente igual. Vamos a ganar tiempo si acompañamos a nuestro plan de vuelta a la actividad de un plan de comunicación intenso que llegue cuanto antes mejor a los stakeholders críticos de nuestra cadena de valor. Teniendo en cuenta que esta vuelta es en un momento de absoluta indefinición. No sabemos qué va a pasar con el virus, no sabemos si va a haber rebrotes, no sabemos si la recuperación económica va a ser en U, en L, no tenemos la certeza de cómo va a ser. Lo que sí tenemos que estar es preparados para que el camino, sea cual sea, nos pille caminando y nos pille trabajando para acortar el periodo de recuperación. En el siguiente gráfico que os muestro también de Deloitte, en el que se ve cómo
la crisis del aislamiento afectó al porcentaje de consumo del dinero de las familias, vemos claramente una contracción de renta que se va a mantener más allá del periodo de confinamiento. Es verdad que se ha producido un mayor ahorro que se va a mantener porque la gente tiene miedo al futuro y hemos visto hundimientos casi al 0% de la actividad en toda la parte de restauración, viajes, hoteles y retail no alimentario. Esto es una realidad. Cuando pase la crisis habrá una merma en las rentas y habrá ajustes y sobre todo lo que ya vivimos en la crisis del 2018, del 2008, que fue los grandes deslizamientos de demanda a otro tipo de consumo. Para acelerar esta fase de recuperación, lo que tenemos es que escuchar claramente a los stakeholders. ¿Qué esperan de nosotros los consumidores, los empleados, los proveedores y los financiadores? Y para eso hay que preguntar, hay que acercarse, hay que ir a los mercados, hay que observar, hay que escuchar, hay que detectar qué es lo que les está preocupando e incorporar respuestas a esa preocupación a nuestro día a día en nuestra organización. Cuanto antes incorporemos esas nuevas preocupaciones a nuestro día a día, cuanto más resolvamos esas dudas y esas preguntas y esas inquietudes en nuestra actividad diaria, mejor saldremos de la crisis y antes saldremos de la crisis. Nuestra responsabilidad como directivos es surfear la ola del 2020 para intentar llegar a la playa del 2021 en las mejores condiciones posibles. Esta fase de recuperación es un enfoque táctico con un foco claro a medio plazo. El objetivo es llegar a 2020 con una recuperación lo más normalizada posible de nuestra actividad y para eso hay que ajustar las capacidades de cada organización para acelerar la recuperación. Y cuando llegue septiembre nos afrontaremos el último gran reto. Necesitamos reflexionar sobre los cambios estables que van a quedar en la economía y en la actividad empresarial para el 2021 y 2022. Lo que ha provocado esta crisis es que los grandes impulsores del futuro se han adelantado. Hay un nuevo elemento encima de la mesa que es el miedo. El consumidor, los empleados, cualquier persona ahora tiene miedo a una nueva realidad que es la enfermedad. Y no solamente la enfermedad, sino todas las consecuencias socioeconómicas que va a traer detrás. La crisis económica, la pérdida de empleo, los ERTEs. La gente tiene miedo y hay que responder con certezas desde el mundo de la empresa para minimizar ese miedo. Aparte, todos los impulsores del futuro, como la vuelta a lo micro y pasar de lo masivo al detalle, las resoluciones de las emergencias climáticas y cómo vamos a afrontar este reto global, cómo vamos a hacer el equilibrio generacional entre los jóvenes, los maduros y los más mayores, cómo vamos a gestionar el impacto del conflicto geopolítico global entre Estados Unidos y China y todo el impacto que tiene en nuestras cadenas de valor. ¿Cómo vamos a gestionar el decrecimiento económico para minimizar el impacto en nuestras organizaciones y seguir siendo competitivos? ¿O cómo vamos a incorporar en nuestros patrones de futuro los nuevos patrones migratorios que se van a producir por el impacto del COVID-21? Son grandes preguntas que hay que hacerse para incorporarlos en los planes del 2021 y 2022. En mi última diapositiva quería compartir con vosotros reflexiones de Deloitte sobre el impacto en mercados que nos son muy cercanos. La consolidación del canal online y de los marketplaces en nuestro día a día y cómo afecta a nuestra operativa como compañías y líneas de reflexión que deberíamos estar incorporando en los planes de 2021, ¿no? Las nuevas exigencias del consumidor a la hora de comprar o cómo los modelos de compra y la producción de menor riesgo va a cortar nuestras cadenas de valor. Vamos a pasar a cadenas más cortas y menos globalizadas y eso nos va a generar modelos con menos riesgo de mercancía en el mercado y nos va a provocar que incorporemos la analítica avanzada en nuestro día a día a la hora de planificar la producción. O cómo la aceleración del cambio del marketing mix y los nuevos canales de comunicación va a cambiar nuestra manera de llegar al consumidor y al cliente. Todo esto lo tenemos que meter en la coctelera de la estrategia 2021-2022 en este otoño, porque nos va a ser necesario llegar al 2021 con una hoja de ruta clara. Incorporar las megatendencias, revisar la estrategia y entender qué nos van a pedir los stakeholders en el futuro es muy importante.
y se incrementa la necesidad de tener estrategias claras de gestión del cambio. Vamos a tener que cambiar una vez más, vamos a tener que adaptar nuestras compañías a ese nuevo cambio y para eso necesitamos tener estrategias de gestión del cambio instaladas en nuestro día a día en las organizaciones. Necesitamos adaptar nuestras organizaciones a la nueva realidad y hacerlo cuanto antes. Anticipemos el cambio de nuestra propuesta de valor para aportar a los clientes las mayores soluciones a sus nuevos desafíos. Y para eso os sugiero y os propongo que tengáis un centro de respuesta rápido. Ser muy ágiles en estas medidas, tanto en la nueva actividad como en la recuperación, como en la adaptación a las nuevas necesidades del 2021-2022, requiere de centros de respuesta rápidos, comités de dirección y comisiones del Consejo que sean capaces de entender la nueva realidad y adaptar la compañía lo más rápido posible para poder dar esa solución a nuestro modelo de negocio y seguir siendo competitivos en el futuro. Sin más, esta era nuestra reflexión que queríamos compartir con vosotros. Espero que os haya sido útil y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que me queráis hacer llegar. Muchas gracias por vuestra atención.